Saludos, le habla Aurelio Fernández Concheso, máster en Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Marítimo Internacional. Y bienvenido a este curso de Derecho Marítimo. Esta es la 10ª clase de nuestro curso y en esta 10ª clase vamos a transitar del segmento en el que hemos estado en las últimas 5 o 6 clases, que es el de los contratos en el derecho marítimo, hacia el tema de los accidentes de navegación. Es decir, que vamos a ver dos materias o dos puntos, uno de los cuales gravita en ese segmento de los contratos y otro de los cuales gravita en el segmento de los contratos y a la vez en el de los accidentes de navegación. Y vamos a tocar el tema, por un lado, del remolque y por el otro lado, el tema del salvamento. Comenzando con el remolque. ¿Qué es el remolque? Conceptualmente, el remolque es la acción mediante la cual un buque utiliza su fuerza motriz para mover a otro. Ustedes ven, y aquí en la imagen les presento una situación típica de remolque, en la que un buque remolcador le está prestando, por utilizar un término coloquial, su fuerza motriz a otro, en este caso de la imagen, la gabarra, que no lo tiene. Pero puede ser también que es el buque que recibe la asistencia, es decir, la fuerza motriz del buque remolcador, no necesariamente carezca de esa fuerza motriz, sino que en ese momento específico la necesite, pues no quiere utilizar su máquina o no la puede utilizar o por cualquier otra causa. A la vez que en el remolque, en algunos casos, el buque que presta su fuerza motriz es el buque remolcador, es decir, que vamos a decir, por utilizar un término coloquial, ala el buque remolcado y otra vez lo empuja. Y aquí en esta segunda gráfica ven, a diferencia de la primera, donde hay un buque remolcando, alando otro, tenemos uno que lo que está es empujando a el que está desprovisto de fuerza motriz, y eso también constituye una operación de remolque desde el punto de vista legal. El buque que remolca se conoce o designa como buque remolcador. El buque o embarcación remolcada se designa como embarcación remolcada, y el conjunto de las dos cosas, es decir, del buque remolcador y del remolcado, se conoce con el nombre de remolque. Ahora, existen diferentes tipos de remolque y básicamente 3. Según el móvil o la razón de ser o la razón por la cual se efectúa el remolque. El primer tipo de remolque del cual vamos a hablar es el denominado remolque portuario. Ese remolque es aquel que el buque recibe en los espacios cerrados de un puerto, en el que normalmente está obligado a tomar un buque remolcador, porque una vez que entra en ese espacio cerrado del puerto, la maniobra se hace más difícil, más peligrosa, hay otros buques, otras embarcaciones, y en consecuencia, teniendo que disminuir su velocidad para entrar en puerto y finalmente atracar o fondear un fondeadero o atracar en un muelle, requiere de la ayuda de otro buque u otros buques que son buques remolcadores. Aquí en la gráfica ven un ejemplo de lo que es el remolque portuario. La segunda móvil o razón por la cual se realiza la operación de remolque es para transporte o como remolque transporte. En ese caso, el buque remolcador está impulsando al buque remolcado, pues en el buque remolcado hay bienes que se están transportando a bordo. Aquí en la gráfica ven un ejemplo de esa situación. O es posible que lo que se esté transportando sea el propio buque remolcado, porque, por ejemplo, en una situación en la que no hay peligro inminente, quiere ir de un lugar a otro, de un puerto a otro, de un astillero a otro, sin utilizar su propia fuerza por cualquier motivo o razón que pueda ser. Y esta es la segunda categoría, el remolque transporte. Y la tercera categoría es la denominado remolque salvamento, y es aquel en el cual el buque remolcador remolca al buque remolcado
para salvarlo de una situación de peligro inminente. En este tercer caso, lo que hay es una acción de remolque a través de la realización, una acción de salvamento a través de la realización del remolque. Entonces se discute, o para algunos, en los tres casos, del remolque portuario, el remolque como transporte y el remolque en forma de salvamento o para salvamento, existe un contrato de remolque. Yo difiero de eso. Yo creo que en el caso particular del remolque portuario, estamos en presencia de una operación de remolque, más no en presencia de un contrato de remolque. ¿Por qué? Porque en el remolque portuario, el buque está obligado por la ley o por la autoridad marítima del puerto en particular a tomar el buque remolcador y a pagar el servicio del buque remolcador. Y como sabemos, uno de los elementos esenciales en la formación de un contrato es que el consentimiento libremente formulado y no hay libre consentimiento en la situación en la cual el buque está obligado a tomar ese servicio en particular. Una vez que se comienza la operación de remolque, hay un conjunto de derechos y obligaciones, pero que son derechos y obligaciones más propias de los contratos o las relaciones jurídicas vinculadas a los servicios públicos, más que a los contratos de carácter privado, en lo que digo, el libre consentimiento o el consentimiento se expresa de forma libre y voluntaria por parte de cada uno de los co-contratantes. Y donde sí estamos en presencia de contrato de remolque es en el contrato, en el remolque transporte y en el remolque salvamento. En el remolque transporte veremos que puede haber dos planos de contratos sobrepuestos. Por un lado, volvamos a la imagen en la cual el buque está, el remolcador está remolcando una gabarra y a la vez esa gabarra lleva bienes encima. Por un lado, puede haber un contrato de remolque entre el buque remolcador y el buque remolcado, mientras que a la vez, entre ellos dos, con el tercero propietario de la carga, hay un contrato de transporte de mercancía. Por su parte, en el remolque transporte puede haber una superposición de planos contractuales, es decir, por una parte existe un contrato de remolque entre el buque remolcador y el buque remolcado, pero a la vez existe o puede existir un contrato de transporte de mercancías, bien entre el conjunto de remolque y los propietarios de las mercancías que van a bordo de la gabarra que constituye el buque remolcado, o bien entre ese buque remolcado y los propietarios o intereses relativos a la carga que va a bordo. Y en ese caso, como digo, hay un contrato de remolque entre buque remolcador y buque remolcado y un segundo plano contractual entre ellos dos o uno de ellos dos y los intereses propietarios o titulares de la carga que va a bordo. Por su parte, en el remolque salvamento puede haber un contrato de remolque que en realidad esconda una operación de salvamento o constituya una operación de salvamento, y veremos cómo la línea divisoria entre algunos contratos de remolque y algunos contratos de salvamento es tenue y algunas veces se desdibuja, sobre todo por razones de tipo comercial y en otras ocasiones por razón del mismo desarrollo de los acontecimientos que lleva a la necesidad bien de un remolque, bien de una operación de salvamento. Independientemente de todo eso, en una situación de remolque hay unos principios de tipo legal que son fundamentales. En primer lugar, y que tienen que ver con las obligaciones del remolcador. Por supuesto, la obligación fundamental del remolcador, como la es la del armador en otro tipo de contrato, el armador del buque en otro tipo de contrato, es poner a disposición del remolque un buque en condiciones de navegabilidad adecuadamente tripulado, adecuadamente certificado, adecuadamente asegurado, etcétera, clasificado, etcétera. Y a la vez es obligación del buque remolcado poner a disposición del buque remolcador una embarcación que sea susceptible de ser remolcada sin peligro para el buque remolcador y para su tripulación, o de existir condiciones
que pueden generar un peligro o una situación especial, advertirlo suficientemente al buque remolcador. Una vez que hay un remolque y ese remolque le causa daño a terceros, o ese remolque genera un daño entre ellos, es decir, el buque remolcador le causa un daño al buque remolcado o viceversa, el método de determinación que el derecho marítimo utiliza para la determinación de dónde está la responsabilidad es el principio denominado de la mente dominante. ¿Cuál es de las dos embarcaciones, dónde está de las dos embarcaciones la mente dominante? ¿Cuál de las dos lleva el dominio, vamos a decir, de esa estructura compuesta por dos buques que constituye el remolque? La respuesta a primera vista pareciese para algunos de ustedes ser lógica, y algunos de ustedes dirán, bueno, ¿por qué él está planteando esta situación si es completamente natural y lógico que en una situación de remolque la mente dominante, quien tenga el control del remolque, sea el buque remolcador? Pero no siempre es así, no siempre es así. Fíjense que algunos legislaciones establecen, por ejemplo, que en materia de remolque portuario, la mente dominante la tiene el buque remolcado. Y de hecho, en consecuencia de haber un accidente, de ese conjunto del buque remolcado y el remolcador causar un daño a tercero, o causar un daño en instalación fija, un muelle, un puente, etc., la ley presume que la mente dominante y la responsabilidad recae en cabeza del buque que está siendo remolcado. También es posible en el remolque transporte, que el buque remolcado o la embarcación remolcada sea de características tales que la operación como un todo esté dirigida por personal o tripulación en el buque remolcado. Y en ese caso la mente dominante será la del buque remolcado. Entonces, la responsabilidad entre ellos, cuando se trata del remolque portuario, muchas legislaciones establecen la presunción de que en caso de que se le cause daño a un tercero, siendo que la mente dominante es la del buque remolcado, es el buque remolcado el responsable. Y cuando se trata del remolque transporte, si el daño es causado, por ejemplo, a la carga que va a bordo de la gabarra, la responsabilidad dependerá de qué establece el contrato de transporte entre el remolque y los intereses de la carga. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad entre el buque remolcado y el buque remolcador, sea porque a la vez ha habido un daño de uno a otro, o sea en una eventual acción de regreso porque quien le tuvo que pagar a los intereses de la carga no es el responsable, lo que determinará la responsabilidad será la mente dominante. Así como en las otras categorías de contrato sobre las cuales hemos hablado en este segmento del curso de los contratos de derecho marítimo, en el remolque también existe un conjunto de formas estándar de contrato de remolque. Los dos principales, conocidos como el tow con y el tow hire, ambos publicados por el Consejo Marítimo Internacional y el Báltico BIMCO, y también el barge hire, que es un contrato de arrendamiento del buque remolcado cuando se trata de una gabarra. Estos formas de contrato, es decir, el tow con y el tow hire y a la vez el barge hire, son las formas de contrato que más se ven digamos internacionalmente en el mercado en contratos de remolque. Son contratos recomendados por el International Salvage Union, es decir, la Unión Internacional de Salvadores, la Unión Europea de Propietarios de Remolcadores, etc. En términos generales, ¿qué prevé cada uno de estos contratos? Bueno, en primer lugar, de hecho, el tow hire y el tow con son contratos esencialmente iguales, ¿no? Con la diferencia de que en el tow hire, el pago del remolque es por día, dependiendo del número de días que demore
en la operación de remolque. Mientras que en el tow con el pago es un solo pago en la forma de lump sum o cantidad única, como se le denomina también. Por lo demás, los contratos son bastante similares. ¿Qué establece? Bueno, primero todo lo relativo, y les pongo aquí en la pantalla el cuadro de cada uno de los dos contratos, ¿verdad? ¿Y qué establecen? Establecen, por un lado, la identificación de las partes, la identificación del remolcador, las especificaciones del remolcador, bandera, país de bandera, clasificación, seguro, el denominado muy importante que es la fuerza de tiro o Bullard Pull del remolcador, que es la capacidad que el remolcador tiene de alar, para utilizar un término coloquial, otro buque, porque recuerden y hemos visto, como hemos visto en las imágenes del remolcador, el remolcador es un tipo de embarcación que tiene poco volumen, poco tonelaje, con relación relativo a su capacidad de empuje, o más específicamente su capacidad de alar. Y esa capacidad de alar del remolcador es conocida en español como fuerza de tiro, o en inglés como Bullard Pull en el mercado o en el argot. Otro aspecto que seguramente preverá el contrato relativo al remolcador es el uso de winches, líneas de tiro, es decir, las guayas con las cuales el remolcador realiza su acción de alar, el tipo de servicio para el cual se va a utilizar el remolque, las rutas, puerto de origen, puerto de destino, ruta, el régimen de desvío. Normalmente los contratos establecen que el remolcador tiene derecho a desviarse si así se genera una orden gubernamental, si es importante para la seguridad del remolque, para salvar vidas o incluso algunos bienes en el mar, ¿verdad? Igualmente establecerá, por supuesto, todo el sistema de pago, cómo es el régimen o el método de pago, sea que sea por día, sea que sea como lump sum, cuáles son las consecuencias de la demora del pago, intereses, efectos de ese incumplimiento. Seguramente contiene también estipulaciones en cuanto a el derecho del remolcador de evitar cierta navegación por canales que representen riesgo o por zonas de hielo, la obligación del remolque de garantizarle al remolcador que el remolcador puede entrar al puerto de origen, tomar el remolque y entrar al puerto, primero al puerto de origen y tomar el remolque, y luego el puerto de destino y dejar el remolque con seguridad. Es decir, lo que se denomina la garantía de puerto seguro, la obligación del remolcador de cumplir con el código ISPS, es decir, sobre la seguridad de los buques e instalaciones portuarias, el código de administración de SOLAS, la obligación del remolcador de cumplir en el caso de remolques que estén o que tengan como puerto de origen o destino puertos americanos, el Maritime Transportation Security Act de los Estados Unidos. Y luego estipulaciones relativas a la responsabilidad de cada una de las partes en caso de daños entre ellos o daños generados al remolque o al remolcador entre ellos mismos, o daños generados por el remolque como un todo a terceros. Finalmente, las típicas cláusulas de ley aplicable y jurisdicción, método de ventilar controversias, sea arbitraje o procedimiento judicial. En caso particular de los dos, establecen como alternativa bien arbitraje en Londres, bien en Nueva York, ley inglesa, ley americana. Después veremos en la clase de procedimiento marítimo cómo esto juega en lo que es la realidad de los procedimientos marítimos hoy. Entonces, habiendo visto lo que son las cláusulas principales, de una manera general, en estos contratos de remolque tipo, vamos a hacer el tránsito ahora de lo que es el estudio de los contratos del derecho marítimo, los accidentes de navegación, pero un tránsito que vamos a hacer cruzando una frontera que es contractual y que se va como desdibujando en el plano de lo contractual y entrando en el plano de lo que es el estudio, por lo menos desde una visión didáctica de la clasificación de la figura de los accidentes de navegación, y es
entonces estudiar o analizar lo que es la figura del salvamento. Es una de esas figuras del derecho marítimo. Hay otras, como el mismo fletamento, la avería gruesa, etcétera, que son propias y exclusivas del derecho marítimo. Y el salvamento es una figura que es propia y exclusiva del derecho marítimo. Por supuesto que hay labores y actividades de salvamento en otras áreas de la vida, de una manera general, pero el salvamento en el mar tiene características muy especiales. Y es por eso que el estudio de la figura del salvamento constituye el estudio de una figura muy típica, muy propia, muy individual, digamos así, del derecho marítimo. En primer lugar, se entiende por salvamento ¿qué? ¿Qué es una operación de salvamento? Y en consecuencia, ¿qué es un contrato de salvamento? Una operación de salvamento es, puesta de manera simple, aquella en la cual un buque auxilia a otro en situación de peligro inminente. Veamos que entonces tiene dos componentes fundamentales: el que haya una operación de auxilio y el que haya una situación de peligro inminente. Fíjense las dos palabras: tiene que haber peligro y además tiene que ser un peligro inminente. El componente del auxilio se entiende: alguien está en problemas y viene otro y lo auxilia, lo ayuda a través de los métodos que puede utilizar para hacerlo. En este caso, en una operación de salvamento en el mar, el auxilio se realiza, se produce con bienes materiales, como son el buque y otros dispositivos colaterales. Por ejemplo, si se trata de que el buque que está en peligro está sufriendo un incendio, un dispositivo colateral serán las mangueras para suministrarle suficiente agua para tratar de aplacar el incendio o los productos químicos necesarios para hacerlo. Entonces, se entiende lo que es el término del auxilio. Se entiende lo que es una situación de peligro. Una situación de peligro es aquella en la cual el buque está a riesgo de perderse. Si esa situación de peligro no se revierte, si esa situación de peligro no se interrumpe, etc. Y después está la figura de la palabra inminente, que es muy importante. Inminente significa que el peligro al cual está sometido el buque que es objeto de la operación de salvamento, parte del contrato de salvamento, está un peligro que puede devenir en un tiempo corto, de forma inmediata, ahí mismo, en su pérdida, es decir, en su naufragio. Porque si se está en una situación en la cual no hay auxilio, es decir, hay un peligro inminente, un buque está en una situación de peligro inminente, mas no recibe auxilio, no hay salvamento. Y si hay una situación de auxilio a un buque que está en peligro, pero ese peligro no es inminente, es decir, es un peligro de que suceda algo, el buque tiene el peligro de que suceda algo dentro de 15 días, entonces tampoco se está en una presencia de un salvamento. En este último ejemplo, en este supuesto que les planteo, pongamos que un buque tiene una situación estructural que, si no se arregla en el periodo de 15 días, puede generar que pierda su flotabilidad, se vaya a pique y naufrague. Pero le quedan 15 días para que eso suceda, porque, por ejemplo, los dispositivos de bombas de achique todavía pueden funcionar 15 días más. O ahora que se puede anticipar el clima con tanta facilidad, el buque está en un lugar en donde se anticipa o se ha previsto que viene un huracán en 2 semanas, ¿verdad? Si otro buque toma al que está en esa posición por donde va a pasar el huracán, o, yendo al ejemplo anterior, toma al buque que en 15 días estaría en situación de peligro para llevarlo a otro lugar, en el primer caso para que se le instalen nuevas bombas de achique, en el segundo caso para sacarlo del área donde va a estar el huracán. Pero el peligro no es inminente, entonces en realidad ahí lo que ha habido es un remolque y no una operación de salvamento. Para que haya la operación de salvamento es necesario que el peligro sea inminente. Ahora,
existe como figura vinculada, esencialmente vinculada a la operación de salvamento, el contrato de salvamento. Y el contrato de salvamento no es otro en el cual el buque que está en peligro inminente acepta que el buque salvador, como se le dice al otro, realice una operación para sacarlo de ese peligro inminente y llevarlo a un puerto seguro, es decir, a un puerto de refugio, como se dice. Por la misma dinámica de ese peligro inminente que obliga a que se produzca una operación de salvamento, es muy posible que no se puedan sentar las dos partes cómodamente a tomarse un café, a charlar, con música, con aire acondicionado, a firmar un contrato. Y es posible también que ni siquiera puedan hacerlo por un intercambio electrónico. Está en el medio del mar, uno de los dos buques tiene un incendio a bordo en la sala de máquinas que se está propagando al resto de la estructura. Hay mal tiempo, hay oleaje, y el buque salvador se aproxima, y para comenzar la operación de salvamento, que implica, como digo, por combatir el fuego, apagar el fuego con productos químicos, con agua, etcétera, etcétera, no hay tiempo de sentarse cómodamente a firmar un contrato de salvamento. Pero si el capitán del buque en peligro inminente acepta que el capitán del buque salvador comience una operación para sacarlo de esa situación de peligro inminente y salvarlo, entonces estamos en presencia de un contrato de salvamento. También es importante aquí, para que haya un contrato de salvamento, que el buque que está en peligro inminente, su capitán o su armador, acepten el auxilio del buque salvador. Porque si el buque que está en peligro inminente no desea que este buque en particular, que ahí tiene al lado, comience una operación de auxilio, entonces es imperfecta, o el pretendido contrato de salvamento se ha formado contra su voluntad. Aquí juega un poco una relación de principio entre lo que es la obligación, que es una obligación que tiene todo buque, que es prestarle asistencia y salvamento a cualquier otro que esté en peligro en el mar, o a personas o buques que estén en peligro en el mar, con el aspecto contractual. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué un buque que está en peligro inminente puede rechazar el ofrecimiento de otro que viene a prestarle auxilio, que ofrece prestarle auxilio y viene a prestarle auxilio? Bueno, hay múltiples razones, sobre todo porque una vez se materializa el contrato de salvamento con el consentimiento de ambas partes, ya hay obligaciones para ellas y sobre todo para el buque salvado, que son de tipo económico y que son significativas. Y en consecuencia, es posible, por ejemplo, que el buque está en peligro inminente, el armador del buque en peligro inminente o el capitán del buque consideren que no necesitan ayuda, consideren que pueden salvarse a sí mismos. O es posible que ese buque que está en peligro inminente haya contratado ya a otro buque salvador que viene en camino y considera que tiene tiempo de esperar que ese otro buque salvador, que es de una empresa de salvamento con la cual el armador tiene una relación más cercana o le produce más confianza, o incluso que es una filial o parte del mismo grupo corporativo del cual forma parte el buque en peligro inminente, sea el que lo salve. Entonces es importante que que la aceptación del auxilio sea consentida por el buque que se encuentra en peligro. Entonces, por la situación y asumiendo que las dos partes estén de acuerdo en materializar el contrato de salvamento, él algunas veces y hoy se puede digamos, celebrar, puede materializar, puede concretarse a través de un simple mensaje electrónico, por correo electrónico, por celular, o si hace falta una servilleta. Ahora, los términos y condiciones del contrato de salvamento son o del tipo de contrato de salvamento universalmente utilizado, preeminentemente utilizado en el mundo,
es el del contrato conocido como Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement, o también conocido como LOF Open Form. Y normalmente lo que ocurre es que las partes, entonces, por algún tipo de mensaje electrónico, digo las partes, el armador del buque en peligro y el armador del buque salvador, o los dos capitanes, intercambian un mensaje, acuerdan celebrar el contrato y acuerdan que los términos y condiciones del contrato sean los de la forma LOF, o Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement. Por otra parte, desde el punto de vista de legislación o normativa, el Comité Marítimo Internacional y la Organización Marítima Internacional habían legislado sobre el salvamento, pero la convención hoy vigente, importante, y que rige la materia, es la denominada Convención de Londres de 1989 sobre salvamento, y que a la cual aquellos países que no son parte, muchos países que no son parte, han utilizado en su legislación interna, incluido mi país, para inspirar el capítulo o sección de su legislación marítima relativa al salvamento. Bajo las estipulaciones de Lloyd's Open Form of Salvage Agreement, o LOF, como se le dice coloquialmente, reflejan en alguna medida el sistema de responsabilidad, de obligaciones y responsabilidades de la Convención del 89 y viceversa. En la Convención del 89, ¿cuáles son los puntos fundamentales? Y que podemos decir que también derivan o tienen una derivación hacia la forma de contrato. En primer lugar, ¿cuáles son las obligaciones de los salvadores? Bueno, esencialmente la obligación fundamental del salvador es realizar la operación de salvamento con la debida diligencia, con prudencia. No podemos pretender que una operación que implica peligro inminente, que puede ser una catástrofe o aproximándose a lo que sería una catástrofe en el medio marítimo, se le pide a los salvadores que realicen su operación con la misma, digamos, limpieza quirúrgica que se pide cuando en distintos contratos del derecho marítimo o de otros derechos se le pide debida diligencia a quien realiza el contrato. No podemos olvidar que El Salvador está realizando su operación en medio de condiciones que pueden ser, que seguramente son de peligro, que seguramente son adversas, que muy posiblemente son muy difíciles, etc. En consecuencia, lo que se le pide es debida diligencia, la mejor diligencia, el mejor esfuerzo en realizar la operación de salvamento de la mejor manera posible en el contexto de las circunstancias. A su vez, la obligación fundamental del buque salvado es seguir las instrucciones del salvador y en la medida en que sea necesario y sea factible, suministrarle los medios que él mismo tenga a bordo para facilitar la labor de salvamento, no obstruirla, no interferir en ella, etc. Ahora, no olvidemos que cuando hay, en muchos casos en los cuales hay una labor de salvamento, una operación, de salvamento, los salvadores están salvando buques, están salvando la carga y están salvando personas también. El salvamento de personas, tradicionalmente en el derecho marítimo, se ha considerado no remunerado, porque se estima, y así es ciertamente el caso, que el salvamento de personas es una obligación moral de cualquier ser humano. Cualquier ser humano tiene la obligación moral de asistir a otro que esté en peligro, y en el mar ocurre lo mismo. Todo buque, toda tripulación tiene la obligación, que es una obligación moral, no remunerada, de salvar a las personas que se encuentran en peligro. Pero después, aparte del elemento humano, como decía, el buque, los salvadores, bajo el contrato de salvamento, en la operación de salvamento, están realizando el salvamento del buque y de la carga. Y además, en el contexto de hacerlo, posiblemente están, como decía, evitando una catástrofe de tipo ambiental, contaminación del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el principio económico
del contrato de salvamento y ciertamente de la forma LOF 2020 y de las anteriores también, es que los salvadores tienen derecho a una remuneración, no por el salvamento de vidas humanas, sino por el salvamento de bienes materiales, siempre que haya un resultado útil. Por eso es que en el formato que les vuelvo a poner en la pantalla de la forma LOF 2020, verán que dice no cure, no pay. No cure, no pay significa no hay pago si no hay cura. Y es necesario, como digo, que haya el resultado útil. Últimamente, en los últimos 30 años, con toda la problemática de la contaminación del mar por petróleo, desarrolló la idea de que si los salvadores, en una situación hipotética, ya vemos, en la que la operación de salvamento del buque en peligro, o el buque en peligro es un tanquero petrolero cargado de hidrocarburos, de crudo, de petróleo crudo, que derramarse al mar puede generar una catástrofe ambiental. Últimamente ha desarrollado la idea que es la situación en la cual los salvadores no logran salvar el buque y en consecuencia el buque se va a pique, naufraga y se va al fondo del océano. No logran salvar la carga a bordo, es decir, el petróleo crudo. Sin embargo, logran evitar el daño ambiental, evitar la catástrofe ambiental, ¿verdad? Porque, por ejemplo, logran sellar los tanques del buque que está en peligro, que ha naufragado y que termina yéndose a pique. Entonces, igualmente, tienen derecho a una remuneración. No ha habido un resultado útil en sentido material, porque se ha perdido el buque, se ha perdido la carga. Mas, sin embargo, ellos han evitado el daño ambiental que hubiera representado un derrame de ese buque si ellos no hubieran actuado adecuadamente, y se considera que igual tienen derecho a una remuneración. Y esa situación, esa idea, esa filosofía ha generado la denominada cláusula Scopik en el contrato de salvamento, en la forma de contrato de salvamento LOF, para que los salvadores sean remunerados por lo menos en sus gastos cuando han, sin tener un resultado útil, logrado minimizar el daño al ambiente. Ahora, si el resultado ha sido útil, los salvadores salvaron el buque y salvaron la carga. Entonces tienen su derecho fundamental, es el derecho a una remuneración. Y esa remuneración se le conoce como recompensa de salvamento en el argot jurídico del derecho marítimo. Esa recompensa se determina con base a una matriz que tiene un conjunto de criterios que están previstos en el artículo 13 de la Convención. ¿Y cuáles son esos criterios? Bueno, el valor de los bienes salvados, el esfuerzo utilizado por los salvadores, la medida de éxito de los salvadores, el tiempo utilizado en la operación de salvamento, el riesgo que involucró la operación de salvamento, la rapidez con que lo hicieron, el tipo de equipos que utilizaron. No se debe olvidar que cuando se produce el salvamento de buque y carga, la obligación de pago corresponde tanto al buque como a la carga. Sería, digamos, inequitativo que se produzca una operación de salvamento en la cual los salvadores salven el buque y la carga, y de hecho también hay un tercer interés involucrado en toda travesía marítima, que es la del flete, de manera que los tres intereses que componen una travesía marítima son el buque, los intereses económicos, el buque, la carga y el flete, y sería inequitativo que se pretendiese que para cobrar la recompensa de salvamento a la cual tienen derecho los salvadores con esos criterios que mencioné, tuviesen que ir nada más contra el buque, o pudiesen ir contra el buque y no contra la carga. El principio es que si buque y carga han sido salvados, buque y carga deben contribuir con el costo del salvamento, es decir, con la remuneración del salvamento. Y esa contribución es normalmente a prorrata de los valores de cada uno, es decir, del buque y de la carga, de manera que en la situación en la cual, por ejemplo, la operación de salvamento ha costado 100 y el buque tiene un valor de 50 y la carga un valor de 50, ambos deben pagar una cantidad igual. En sentido contrario, si el buque vale 70 y la carga 30,
corresponde al buque pagar 70 de los 100, la carga 30 de los 100. Esto es el principio frente a los salvadores, independientemente de reserva, de que, por ejemplo, dependiendo de los motivos que dieron lugar al accidente que requirió que generó el peligro inminente para el buque salvado y requirió de la operación de salvamento, se provocan acciones de regreso entre la carga y el buque, o viceversa, porque puede haber sido, por ejemplo, un contenedor que explotó porque contenía materiales peligrosos, en cuyo caso hay una acción del buque contra la carga, en vez de haber una acción de la carga contra el buque, y esas acciones de regreso, dependiendo de la relación contractual contra ellos, o incluso, independientemente de eso, la distribución que se pueda dar en función de los principios de la avería gruesa, que es un tema que no vamos a tratar aquí, pero sí cuando veamos los accidentes de la aviación, por ser complejo, y que básicamente dice que cuando se realiza una acción para beneficio de todos los intereses involucrados en la travesía, en la aventura marítima, todos esos intereses involucrados en la aventura marítima deben contribuir. Y es lo que ocurre en la superposición de los costos del salvamento, la recompensa del salvamento y la figura y los principios de la avería gruesa. Cuando se ha celebrado el contrato de salvamento conforme a los términos de la formal law, el arbitraje, cuando haya disputas, sobre todo con relación con relación al monto de la compensación, le corresponde a la división de arbitraje de salvamento de Lloyd's y el Consejo de Lloyd's, y son ellos los que tienen la competencia para ventilar la controversia de quantum, vamos a llamarla así. Pero independientemente de eso, las leyes, tanto la Convención del 89 como la Convención sobre privilegios e hipotecas marítimas de 1993, establece que los salvadores tienen un privilegio sobre el buque, que es el tercer privilegio en rango de los 5 privilegios o las 5 categorías de privilegio que establece la Convención del 93, para cobrar su recompensa de salvamento sobre el buque con preeminencia o preferencia que todos los demás acreedores privilegiados y que los acreedores no privilegiados, es decir, los acreedores quirografarios. Por su parte, la misma convención establece que una vez que un buque que es objeto de una operación de salvamento es efectivamente salvado y llevado a un puerto de refugio, un puerto seguro por los salvadores, el buque ni la carga se pueden mover de allí hasta tanto buque y carga bien le paguen a los salvadores la recompensa de salvamento, bien si están en desacuerdo con ese quantum y lo quieren someter a la división de arbitraje de salvamento de Lloyd's, una garantía para responder de las resultas de lo que decía Lloyd's en cuanto al quantum de salvamento, o cuando no es Lloyd's, cualquier otro tribunal competente. Mientras eso no suceda, buque y carga están a total disposición de los salvadores en ese primer puerto de refugio. Y eso es lo que establece tanto la convención como la mayoría de las legislaciones, incluida la de mi país, Venezuela. Por otra parte, normalmente la prescripción para las acciones de salvamento en la convención es de 2 años, y ese principio también lo establece un conjunto de legislaciones nacionales. Pero como dije, esa prescripción es para la acción de fondo que hubiese por parte de los salvadores contra el buque o la carga, porque lo que normalmente sucede es que los salvadores no permiten que el buque y la carga se muevan del primer puerto de refugio una vez hasta que bien les hayan pagado, bien se haya garantizado con una garantía suficiente en la forma de una carta de garantía de un club de protección e indemnización, una caución, una garantía bancaria, etcétera, esa recompensa de salvamento que buque y carga ahora adeudan como efecto de la acción de salvamento bajo el contrato de salvamento en particular. Finalmente, la convención establece que queda
a la legislación interna de cada país la aplicación de estos principios que acabo de decir a buques públicos o buques no comerciales o privados. Tiene que ver con cuáles son los derechos de un buque, por ejemplo, de los bomberos marinos o de la autoridad marítima o de la misma armada de un país, si ese buque efectúa la operación de salvamento en vez de realizarla un buque privado, un buque de salvamento privado, o viceversa. ¿Qué derechos tiene un buque que salva una embarcación que es del Estado, bien de un servicio público civil, como los bomberos marinos o la autoridad marítima, o un buque de guerra? Como dije, queda a la legislación de cada país. En el caso de Venezuela, la legislación venezolana establece que si el buque público salva un buque privado, el buque público tiene derecho a la remuneración de salvamento. Y que en sentido contrario, si el buque privado salva el buque público, ese buque privado no tiene derecho a una compensación o remuneración. Yo siempre he dicho que esto es inconveniente porque, puede inhibir situaciones en las cuales el buque privado a lo mejor tiene que hacer un sacrificio para desarrollar la operación de salvamento del buque público que está en peligro inminente, pero bueno, eso es lo que establece la legislación. En mi opinión, el principio debe ser que cuando no hay otra alternativa, si se realiza una operación de salvamento, por buques públicos y ello implica un gasto para el Estado, debe tener derecho a una compensación. Y en sentido contrario, para estimular que los buques privados accedan y estén dispuestos a sacrificar sus propias estructuras e incluso la seguridad de su tripulación cuando encuentra un buque público en estado de peligro, se les remunere igualmente. Finalmente, algunas legislaciones establecen un derecho a la compensación aún en ausencia de contrato. Por ejemplo, la legislación venezolana establece que aún cuando no haya contrato, si se verifica una operación de salvamento, ¿verdad? Aunque la tripulación del buque que produce el resultado útil y logra salvar el buque o carga, tiene derecho a una remuneración con base a los mismos principios de la matriz que mencioné, que la legislación venezolana también prevé, y en ese caso la recompensa se distribuye 50% para el propietario del buque y el otro 50% distribuido entre 25% de ese 50 para el capitán y el remanente, el otro 75%, para el resto de la tripulación. Hemos entonces visto estos principios y hemos ya cruzado la línea de lo que es el estudio de los contratos en el derecho marítimo al estudio de los accidentes de navegación con este primer encuentro con el salvamento, y los invito para la próxima clase en la cual veremos el también apasionante tema de los abordajes y las colisiones en el mar. Muchas gracias.